El silencio de un sábado por la noche tiene un peso particular, una densidad que puede ser reconfortante o aplastante. Para la mayoría es un suspiro de alivio, el ansiado final de una semana de trabajo. Para mí, se había convertido en un monstruo sigiloso que se alimentaba de mi agotamiento y me recordaba, en su quietud, todo el trabajo que aún me quedaba por delante. La luz blanca y fría de la lámpara de mi estudio de arquitectura en casa era un foco inquisidor sobre la maqueta de un complejo residencial que poco a poco me estaba consumiendo la vida. Cada pequeño árbol de plástico, cada minúsculo coche a escala, parecía una burla silenciosa a mi existencia, una vida que se había reducido a plazos de entrega y planos milimétricos. Mi hijo de 5 años, Matías, dormía plácidamente en su habitación, un ángel ajeno al huracán silencioso que se desataba en el interior de su madre día tras día. Mi esposo David entró en el estudio con la delicadeza de quien no quiere perturbar un ecosistema frágil. Sostenía 2 copas de vino tinto, cuyo color profundo prometía una tregua que yo no me sentía capaz de aceptar. Su sonrisa era la de siempre, esa curva familiar que me había desarmado y enamorado 7 años atrás, pero últimamente la sentía más como una pregunta sin respuesta que como una afirmación de felicidad. Había una tensión subyacente entre nosotros, una grieta fina pero profunda, que ambos pretendíamos no ver. «¡Hey!», campeona dijo en voz baja, su tono una mezcla de admiración y súplica. «Tómate un respiro. Llevas más de 10 horas aquí encerrada. El mundo no se va a acabar si dejas eso por un momento». Dejó una de las copas en el único espacio libre de mi escritorio. El vino brillaba bajo la luz artificial, un rubí líquido que me tentaba con el olvido momentáneo. Pero mi cuerpo, tenso como la cuerda de un arco a punto de disparar, no sabía cómo rendirse a la relajación. «Gracias, mi amor», de verdad respondí, sin apartar la vista de un balcón diminuto que me negaba a quedar recto, «pero no puedo. La presentación final es el martes y el cliente es complicado. Si esto no está perfecto, perderemos la cuenta». «Siempre hay una presentación, Ximena. Siempre hay un cliente complicado», replicó, y esta vez no pudo ocultar el filo de frustración en su voz. «A veces siento que nuestro matrimonio también tiene una fecha de entrega que siempre estás posponiendo, esperando a que todo esté perfecto, y nunca lo está». Sus palabras me golpearon con la precisión de un dardo, directas al centro de mi culpa. Tenía razón. Estaba tan consumida por mis responsabilidades, las visibles y las ocultas, que había puesto nuestra vida en espera. Justo cuando iba a disculparme, a tejer la misma promesa gastada de que el fin de semana siguiente sería diferente, de que después de este proyecto todo cambiaría, una mentira piadosa que ambos ya habíamos escuchado hasta el cansancio, el sonido estridente de mi celular nos interrumpió desde la cocina. Lo había olvidado sobre la barra de granito, un descuido inusual en mí. «Debe ser Ricardo, de la oficina, para variar», dije, frotándome los ojos con cansancio. «Déjalo sonar, ya le devolveré la llamada». Pero David, quizás en un intento de ser útil, o quizás movido por un impulso oscuro que ninguno de los dos entendió en ese momento, se dirigió a la cocina. «Yo contesto», dijo con una eficiencia forzada. «Así no tienes que levantarte. Te diré que estás ocupada». Lo vi tomar el teléfono. Su espalda ancha, que tantas veces me había parecido un refugio, ahora me ocultaba su expresión. Hubo una pausa. «Bueno», dijo, su tono casual y amigable. El silencio que siguió fue antinatural. Se alargó un segundo, luego 2, luego 5. Vi cómo su espalda se enderezaba, sus hombros se tensaban, su cuerpo entero se puso rígido, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Desde mi estudio no podía oír la voz al otro lado de la línea, pero podía ver su efecto devastador en mi esposo. Su mano libre, que descansaba sobre la barra, se cerró en un puño tan apretado que sus nudillos se pusieron blancos.
Pude ver la vena de su cuello marcarse bajo la piel. Finalmente, con un movimiento brusco y violento, colgó. No presionó el botón de finalizar llamada. Estrelló el teléfono contra la superficie de granito. El golpe seco resonó en la quietud de la casa como un disparo de salida. Cuando se giró para mirarme, su rostro era una máscara de incredulidad y furia helada. El David cálido y familiar había desaparecido, reemplazado por un extraño con los ojos llenos de una tormenta oscura. ¿Quién es?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Mi corazón había empezado a latir con una fuerza desbocada y dolorosa, martillando contra mis costillas. Sabía, con una certeza aterradora, que el momento que había temido durante más de una década finalmente había llegado. Él caminó lentamente hacia el estudio. Cada paso pesado, deliberado, se detuvo en el umbral, su alta figura bloqueando la salida. Sus ojos, clavados en los míos, eran como dos fragmentos de hielo. Eso mismo quiero saber yo, Ximena. ¿Con quién demonios tienes tanta confianza? David, no entiendo de qué hablas. ¿Quién era? ¿Qué te dijeron? Su risa fue un sonido feo, corto y sin una pizca de humor. Un sonido que no pertenecía a nuestra casa, a nuestra vida. Era un hombre, o más bien, un chico. Su voz sonaba joven, casi íntima. Me preguntó, textualmente, «¿Xime? ¿Eres tú?» Y después, como si fuera lo más normal del mundo, dijo algo muy curioso. Dijo, «Dejaste tus cómics aquí otra vez. Te extraño». Cada palabra fue un martillazo que me dejó sin aire. Cómics, te extraño. Mi sangre pareció convertirse en hielo líquido. Un zumbido comenzó en mis oídos, ahogando el sonido de mi propio pulso acelerado. El secreto, mi secreto. El pilar podrido sobre el que había construido mi vida adulta acababa de ser dinamitado por una simple, inocente y catastrófica llamada telefónica. Así que, por favor, Ximena, ilumíname, continuó David, su voz ahora peligrosamente tranquila, una calma que precede a los terremotos. ¿Quién es el hombre al que extrañas tanto? ¿Y desde cuándo te dio por leer cómics? Porque en 7 años de matrimonio jamás te he visto tocar uno. Mi mente era un torbellino de pánico. Buscaba una mentira, una excusa plausible, pero todas se deshacían antes de poder formarse. La verdad era demasiado monstruosa para soltarla así, y cualquier mentira sería demasiado frágil para contenerla. El pánico, frío y paralizante, me robó las palabras. Estaba atrapada. Y él, el hombre al que amaba más que a nada en el mundo, estaba a punto de descubrirlo de la peor manera imaginable. La confrontación que siguió fue un desastre borroso, un torbellino de acusaciones y negaciones torpes que solo servían para cavar mi tumba más hondo. «No es lo que piensas, David, te lo juro», logré decir, mi voz temblorosa, casi irreconocible. «¿Ah, no? Entonces, ¿qué es?», espetó, su rostro contorsionado por una mezcla de dolor y rabia que nunca le había visto. «Explícamelo. ¿Tienes un amante universitario al que le compras historietas como si fuera un niño? ¿Es eso? Dime la verdad, por el amor de Dios». La verdad. La palabra se sentía como una brasa ardiente en mi lengua, imposible de escupir, imposible de tragar. ¿Qué verdad podía darle en medio de esa tormenta? La verdad que había enterrado bajo capas y capas de mentiras piadosas y omisiones calculadas, incluso antes de conocerlo. La verdad que me avergonzaba hasta la médula, no por mí, sino por la crueldad de mi propia familia. No puedo, no es tan simple, es complicado. «¿Complicado? Claro que es complicado», gritó, y esta vez no pude detenerlo. Vi en el monitor de bebé cómo Matías se removía en su cama, perturbado por el estruendo. Le hice una seña desesperada para que bajara la voz, lo que solo pareció enfurecerlo más. «No me pidas que me calle, no mientras me ves la cara de estúpido en mi propia casa». Esa noche, David no durmió en el sofá.
se tiró en él como un cuerpo inerte arrojado por la marea. El silencio que se instaló en la casa después de que la puerta de nuestra habitación se cerrara entre nosotros fue más ruidoso y violento que cualquier grito. Acostada sola en la inmensidad de nuestra cama, el insomnio se apoderó de mí, pero no me atormentó con pensamientos ansiosos sobre el futuro, sino que me arrastró sin piedad al pasado, a mi propio museo privado de dolor, a las exhibiciones permanentes que habían forjado mi secreto y dictado el curso de mi vida. La primera sala de mi museo era la cocina de mi infancia, bañada por una luz amarillenta y enfermiza. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el desinfectante de pino. Mateo, mi hermano pequeño, con 10 años y una sonrisa que ocupaba toda su cara, acababa de tirar un vaso de leche. El líquido blanco se extendió por el suelo de baldosas como una marea silenciosa. Recuerdo la cara de mi padre, Arturo, endureciéndose como si fuera de piedra, y el grito agudo de mi madre, Elena. No era el grito de una madre preocupada por el desorden, sino el de alguien que ha sido ofendido públicamente. «Este niño es un inútil, ni siquiera puede sostener un vaso», bramó mi padre. Mateo se encogió, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un miedo puro y confuso en sus grandes ojos oscuros. No entendía que había hecho mal, y esa era la tragedia. Nunca lo entendía. La siguiente sala del museo era la más fría y estéril de todas, el consultorio del neurólogo. Yo tenía 16 años, atrapada en un cuerpo adolescente que no entendía, escuchando palabras que no podía procesar del todo. El doctor, un hombre con una amabilidad distante, hablaba de espectro autista severo, de discapacidad intelectual significativa. Yo solo entendía que mi hermano era diferente, que su cerebro funcionaba de una manera que el mundo no estaba preparado para aceptar. Mis padres, sin embargo, entendieron otra cosa. Para ellos, el diagnóstico era una sentencia, no para Mateo, sino para ellos mismos. Una mancha indeleble en su reputación, en su perfecto cuadro de familia de clase media alta de Querétaro. Esa noche, la discusión fue tan violenta que tuve que llevar a Mateo a mi habitación y taparle los oídos con mis manos mientras él se balanceaba rítmicamente en la cama, su única forma de calmarse. «Ese niño es una vergüenza, una carga», gritaba mi padre. Mi madre sollozaba, pero no por el futuro de su hijo, sino por el suyo propio, por el qué dirán, esa deidad invisible y cruel que gobernaba sus vidas. La pieza central de mi colección era la más dolorosa, una herida que nunca había cicatrizado. El día que se lo llevaron era un martes gris, de esos en que el cielo parece una tapa de plomo. Un coche sin insignias, un sedán de color neutro, se detuvo frente a la casa. Mis padres le habían dicho a Mateo que iba a un campamento especial donde haría muchos amigos. Él estaba emocionado. Llevaba su pequeña mochila de dinosaurios y no paraba de hablar de los juegos que jugaría. Yo sabía la verdad. Lo llevaban a una institución pública en las afueras de la ciudad, un lugar del que se oían rumores horribles, un depósito de seres humanos olvidados. Cuando lo vi subir al coche, tan confiado, tan inocente, algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos. Corrí hacia él. Me aferré a su mano a través de la ventanilla abierta. Él me miró, y su confianza en mí era absoluta, incondicional. «Volverás pronto a buscarme, ¿verdad, Simé?» Mis padres me arrancaron de su lado, sus dedos clavándose en mis brazos. «Es por su bien, Ximena. Entiéndelo». Y mientras el coche se alejaba, llevándose la única luz verdadera de mi vida, le hice una promesa silenciosa, un juramento sellado con lágrimas de rabia y desesperación. «Voy a sacarte de ahí. No te abandonaré nunca, aunque sea lo último que haga. Te lo juro, Mateo». La última exhibición de mi museo era más reciente, iluminada por una luz de esperanza y sacrificio extremo. La foto de mi graduación de la universidad, mi primer sueldo como arquitecta junior, un sobre que pesaba más que el oro,
No lo gasté en un coche, ni en el enganche de un apartamento, ni en la ropa que tanto necesitaba. Lo usé íntegramente para pagar el depósito de un lugar llamado Luz del Mañana, un centro de cuidado privado, humano y decente que había encontrado después de meses de investigación. Cada mes, desde entonces, una parte enorme de mi sueldo, una porción que a menudo me dejaba al borde de la quiebra, iba directamente allí. Trabajé el doble, acepté proyectos que otros rechazaban, sacrifiqué noches y fines de semana, amistades y relaciones, todo para mantener esa promesa, todo en el más absoluto secreto, porque ¿cómo le explicas a alguien que te estás enamorando, al hombre con el que quieres construir una vida, que vienes con una carga tan pesada? ¿Cómo le dices que tu familia perfecta es una farsa, que tus padres repudiaron a su propio hijo por vergüenza y que tú eres la única guardiana de un hermano al que el mundo considera roto? No pude, tuve miedo. Y ahora, el peso de ese miedo, de esa decisión cobarde, estaba a punto de aplastarnos a todos. La mañana siguiente fue un infierno de hielo. David se movía por la casa como un fantasma furioso, un extraño habitando el cuerpo de mi esposo. Me evitaba la mirada con una deliberación que me hería físicamente. Respondió a mis tímidos buenos días con un gruñido. Preparó el desayuno para Matías con una eficiencia mecánica, colocando el plato de fruta y el vaso de leche frente a él, ignorando por completo mi presencia en la misma mesa. El aire estaba tan cargado de resentimiento que me costaba tragar el café. Mientras yo estaba en la ducha, con el agua caliente cayendo sobre mi espalda tensa, no buscaba alivio, sino un escondite. Imaginaba 1000 maneras de empezar la conversación, 1000 discursos diferentes, pero todos terminaban en un callejón sin salida. La verdad era una bomba atómica y yo no sabía cómo desactivarla. Fue en ese momento de vulnerabilidad, mientras el vapor nublaba mi visión y mi juicio, cuando David cedió a la peor parte de sí mismo, la desconfianza, que había sido una pequeña semilla de duda la noche anterior, había crecido durante una noche de insomnio y escenarios horribles, hasta convertirse en un árbol venenoso. Se sentó en mi silla de trabajo frente a mi laptop y la abrió. Se sintió sucio, un traidor, pero la necesidad de saber era más fuerte que su conciencia. Su intención inicial era buscar pruebas de una infidelidad clásica. Abrió mi correo electrónico, mis redes sociales, buscando mensajes comprometedores, nombres desconocidos, corazones furtivos, pero no encontró nada. Mis comunicaciones eran aburridamente profesionales, un desierto de términos de construcción y fechas de entrega. Frustrado y sintiéndose cada vez más confundido, empezó a buscar en mis archivos. Y allí lo encontró. No era una carta de amor, sino algo mucho más frío y elocuente. Un archivo de Excel con un nombre simple y anodino: Finanzas personales. Lo abrió. Sus ojos, acostumbrados a analizar reportes de ventas, recorrieron las columnas con rapidez. Hipoteca, colegiatura Matías, supermercado, gasolina, nombres mundanos, la banda sonora financiera de una vida familiar predecible. Y entonces, una línea que se repetía mes tras mes, año tras año, lo detuvo en seco. Se destacaba del resto por su constancia y su magnitud. Pago mensual. Centro de cuidado Luz del Mañana. Al lado, la cifra, siempre la misma. $15, MXN. 15,000 pesos. Cada mes, como un reloj. David se desplazó hacia arriba con el trackpad, siguiendo la columna de fechas como si fuera el rastro de un crimen. El pago estaba allí en julio, en junio, en mayo. Siguió retrocediendo en el tiempo. 2024, 2023, 2022. Los pagos se extendían hacia el pasado como una cicatriz a lo largo de mi vida financiera, mucho antes de que nos casáramos, mucho antes incluso de que nos conociéramos. Hizo un cálculo rápido en su cabeza, multiplicando, sumando años. La cifra final
lo dejó sin aliento. Era una fortuna, era más que el costo de su coche, era el enganche para una casa más grande, eran las vacaciones en Europa que siempre habíamos pospuesto porque no alcanzaba, eran los ahorros para la universidad de nuestro hijo que crecían con una lentitud desesperante. El descubrimiento lo sacudió hasta los cimientos. La sospecha de un amante se sentía casi preferible. Un amante era algo comprensible, aunque doloroso. Pero esto era un abismo de misterio. Su mente, lógica y estructurada, empezó a construir escenarios, cada uno más terrible que el anterior. ¿Estaba siendo extorsionada? ¿Alguien de su pasado la tenía amenazada? ¿Tenía una deuda secreta de juego que la estaba consumiendo? ¿O, la peor de las posibilidades que cruzó su mente, una que le heló la sangre, estaba manteniendo a un hijo secreto del que nunca le había hablado? La incertidumbre era un veneno mucho más potente que los celos. La mujer con la que dormía cada noche, la madre de su hijo, la arquitecta brillante y controlada, de repente era una completa desconocida. Una mujer con una vida secreta que costaba 15,000 pesos al mes. Y él tenía que saber la verdad. Con las manos temblando, David tecleó Centro de Cuidado Luz del Mañana en Google. Los resultados aparecieron al instante. La página de inicio era profesional, con fotos de jardines soleados y personal sonriente. La descripción del centro lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Centro de Cuidado Residencial a largo plazo para personas con necesidades especiales, discapacidades del desarrollo y enfermedades crónicas. Necesidades especiales. La frase resonaba en su cabeza, vacía, sin conectar con nada que él supiera de mí o de mi familia perfecta. Se levantó de la silla, sintiendo una necesidad urgente y visceral de respuestas, una necesidad que superaba el miedo a lo que pudiera encontrar. Tenía que saberlo, tenía que verlo con sus propios ojos. Cogió las llaves de su coche del cuenco junto a la puerta. Me llamó al celular. Yo acababa de salir de la ducha y contesté con el corazón en un puño. Su voz era fría, distante, irreconocible. Surgió algo del trabajo. Tengo que salir de la ciudad unas horas. No me esperes despierta. La mentira fue tan burda, tan poco natural en él, que supe que algo terrible estaba a punto de pasar. No era un viaje de trabajo, era una cacería, y la presa era yo. Escuché el motor de su coche arrancar y alejarse con un chirrido de llantas, y un pavor helado se apoderó de mí. Había ido a buscar la verdad. El viaje de 1 hora por la carretera hacia las afueras de la ciudad fue una tortura para David. Cada kilómetro que pasaba aumentaba su ansiedad. El paisaje árido de Querétaro se reflejaba en su estado de ánimo. Repasaba mentalmente nuestras conversaciones de los últimos años, mis excusas por estar cansada, mis viajes de fin de semana por trabajo que ahora adquirían un significado siniestro y oscuro. Se sentía como un idiota, un detective en la ruina de su propio matrimonio, buscando pistas en un caso en el que él era la principal víctima. Finalmente, una señal blanca con letras azules anunció su destino: Centro de Cuidado Luz del Mañana. El edificio era de un blanco reluciente, de arquitectura moderna y humana, rodeado de árboles y césped bien cuidado. Parecía un lugar tranquilo, un oasis que contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba en su interior. Aparcó el coche en el estacionamiento casi vacío y se quedó allí sentado durante 15 largos minutos, observando. Vio a una madre empujando la silla de ruedas de su hija adolescente, hablándole con una ternura infinita. Vio a un hombre mayor llevando de la mano a su hijo adulto, que caminaba con dificultad pero sonreía. Cada escena era un fragmento de una vida de devoción y dificultad que él no podía comprender. ¿Qué infierno personal había estado viviendo su esposa en secreto, justo a su lado, sin que él se diera cuenta? Finalmente, respiró hondo y salió del coche. La rabia, el dolor y una desesperada necesidad de verdad
lo impulsaron a través de las puertas automáticas de cristal. La recepcionista, una mujer de mediana edad llamada Patricia, lo saludó con una sonrisa amable. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» La amabilidad de la mujer rompió la última barrera de su autocontrol. «Mi esposa», dijo, su voz tensa y vibrante, tratando de mantener la compostura. «Mi esposa es Ximena Robles. Ha estado enviando dinero a este lugar durante años. Necesito saber a quién le está pagando. Tengo derecho a saber qué está pasando». La sonrisa de Patricia se desvaneció, reemplazada por una expresión de cautela profesional. «Señor, lo lamento, pero la información de nuestros residentes y sus familias es estrictamente confidencial. No puedo divulgar esa información». «Confidencial», estalló David, golpeando el mostrador con la palma de la mano, haciendo que la recepcionista diera un respingo. Varias personas en la sala de espera se giraron para mirarlo. «Mi matrimonio se está desmoronando por culpa de este lugar. Mi esposa me ha estado mintiendo durante años, enviando dinero que debería ser para nuestra familia. Exijo una respuesta». Su grito resonó en el vestíbulo silencioso, un sonido crudo de desesperación y traición. Estaba creando una escena, humillándose a sí mismo, pero no le importaba. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Estaba en el umbral de la verdad, y estaba dispuesto a derribar la puerta si era necesario. El eco del grito de David todavía flotaba en el aire cargado de tensión cuando la puerta de una oficina cercana se abrió. Un hombre mayor, de cabello completamente cano y ojos que parecían haberlo visto todo, salió con paso tranquilo. Llevaba una bata blanca de médico impecable y una placa con el nombre Dr. Fermín, director. Su sola presencia parecía calmar la atmósfera. «¿Qué sucede aquí, Patricia?», preguntó con una voz calmada pero autoritaria a la recepcionista. «Este señor está preguntando por los pagos de su esposa, la señora Ximena Robles. Le he explicado que es información confidencial, doctor». El doctor Fermín posó su mirada en David. No había juicio en sus ojos, sino una especie de entendimiento cansado, como si hubiera visto esa misma desesperación en los rostros de muchas otras familias a lo largo de los años. «Señor», dijo el doctor, su voz tranquila cortando la tensión como un bisturí, «entiendo su angustia, de verdad, pero gritar en el vestíbulo no nos llevará a ninguna parte. Por favor, acompáñeme a mi oficina. Hablemos con calma». David, sintiéndose repentinamente avergonzado por su arrebato, asintió y lo siguió a una oficina modesta, pero ordenada, llena de libros de medicina, expedientes y un leve olor a café. El doctor cerró la puerta, creando una burbuja de privacidad. «Tome asiento, por favor. ¿Un vaso de agua?». David negó con la cabeza y se derrumbó en una silla frente al escritorio. La adrenalina de la confrontación inicial estaba dando paso a un agotamiento profundo y doloroso. Con la voz entrecortada, le contó todo al doctor: la llamada de la noche anterior, las palabras cómics y «te extraño», el descubrimiento de los pagos mensuales, sus terribles y oscuras sospechas. El doctor escuchó pacientemente, sin interrumpir, sus manos entrelazadas sobre su escritorio. Cuando David terminó, un silencio pesado llenó la habitación. «Conozco a Ximena desde hace casi 10 años», dijo suavemente el doctor Fermín. «Puedo decirle, sin lugar a dudas, que es una de las personas más fuertes, leales y dedicadas que he tenido el privilegio de conocer». «¿Dedicada a qué? ¿A quién?», preguntó David, su voz rota, al borde del llanto. «Doctor, necesito saberlo. Siento que me estoy volviendo loco». El doctor lo miró fijamente por un largo momento, sopesando sus palabras, sus obligaciones éticas contra la evidente crisis humana que tenía frente a él. «Señor David, la confidencialidad del paciente es el pilar sagrado de nuestro trabajo. No puedo, bajo ninguna circunstancia, revelarle información médica o personal de ninguno de nuestros residentes.
sería una falta grave. Pero puedo ver que esto está destruyendo a su familia. Y sé, conociendo a Ximena, que eso es lo último que ella querría. Por lo tanto, haré algo inusual. No puedo decirle nada, pero quizás pueda mostrarle algo. Venga conmigo, por favor. David se levantó. Sus piernas temblaban. Su corazón latía con una mezcla de miedo atroz y una extraña anticipación. Siguieron al doctor por un pasillo largo y silencioso, bañado por la luz del sol que entraba por los ventanales. Las paredes no eran blancas y estériles como las de un hospital, sino que estaban decoradas con dibujos coloridos y vibrantes, llenos de vida. David se dio cuenta de que eran obras de los residentes. Pasaron junto a varias habitaciones con las puertas abiertas, donde vio a enfermeras hablando con ternura a los pacientes. El aire olía a limpio, a lavanda, no a enfermedad. Finalmente, el doctor Fermín se detuvo frente a la puerta de la habitación 207. Estaba cerrada. No la abrió. Simplemente señaló la pequeña ventana de vidrio reforzado que había en ella, a la altura de los ojos. Mire, dijo en voz baja, casi un susurro, con el corazón en la garganta, sintiendo que cada latido era un golpe de martillo. David se acercó a la puerta y miró a través del cristal. Dentro de la habitación, un joven estaba sentado en una mesa baja. No podía tener más de 22 o 23 años. Tenía el pelo oscuro y revuelto, un rasgo familiar que David reconoció al instante como el de Ximena. Estaba completamente absorto en lo que hacía, colorear una página de un cómic de Spider-Man con una concentración absoluta, la punta de la lengua asomando por la comisura de sus labios. La habitación no era un cuarto de hospital, era el santuario de un fanático. Las paredes estaban cubiertas de pósters de los Vengadores y Batman. Unas estanterías hechas a medida estaban repletas de novelas gráficas, mangas y figuras de acción en sus cajas originales. Mientras David observaba, paralizado, el joven levantó la vista de su dibujo como si sintiera su presencia. Sus ojos, grandes y oscuros, idénticos a los de Ximena, se encontraron con los de David a través del cristal. Y entonces sonrió. No era una sonrisa seductora, ni culpable, ni maliciosa. Era una sonrisa amplia, pura, tan inocente y abierta como la de Matías cuando le contaba un secreto. Inclinó la cabeza con curiosidad, como un cachorro, saludó con la mano torpemente y luego volvió a su dibujo como si nada, tarareando una melodía desafinada. No era un amante, no era un chantajista, era un chico, un joven atrapado en una mente infantil. La realidad golpeó a David con la fuerza de un tren de carga. La furia, los celos, la sospecha, todo se evaporó en un instante, reemplazado por una conmoción tan profunda que le robó el aliento. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared del pasillo para no caer. Se cubrió la cara con las manos, pero no pudo detener el sonido ahogado, un sollozo gutural que escapó de su garganta. Todo había sido una mentira, pero la mentirosa no era su esposa. El mentiroso era él, por haber pensado lo peor, por haber dudado de la mujer que amaba. De vuelta en la oficina del doctor, Fermín David se sentó en silencio, mirando un punto fijo en la pared, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de ver y entender. El doctor le tendió un vaso de agua, que él tomó con manos temblorosas. «Ese es Mateo», dijo finalmente el doctor, rompiendo el silencio. El hermano menor de Ximena, con una paciencia infinita, como si tuviera todo el tiempo del mundo, el doctor Fermín le contó a David la historia completa, llenando los huecos que la mente de David ni siquiera sabía que existían. Le habló del diagnóstico de Mateo, de cómo sus padres, figuras prominentes en la sociedad local, no pudieron lidiar con la vergüenza y el estigma social. Le describió cómo lo habían internado en una institución pública donde las condiciones eran, en el mejor de los casos, deplorables
y cómo lo habían borrado efectivamente de sus vidas. Y luego le habló de Jimena. Cuando la conocí, era apenas una estudiante universitaria de 19 años, relató el doctor. Llegó aquí sola, después de haber luchado contra el sistema durante un año para obtener la tutela legal de Mateo. Venía cada fin de semana en autobús desde la Ciudad de México, sin faltar ni uno solo. Se sentaba con él durante horas, le leía sus cómics, jugaba con él, se aseguraba de que el personal lo tratara con dignidad. Era una leona protegiendo a su cachorro. El doctor se levantó y abrió un archivador. Sacó una carpeta gruesa con el nombre Mateo Robles en la etiqueta. En cuanto empezó a trabajar, su primer sueldo, y cada sueldo desde entonces, ha tenido una prioridad: Mateo. Ella es la única responsable de él, en todos los sentidos. Toma todas las decisiones médicas, maneja sus pequeñas finanzas y, por supuesto, cubre el costo total de su cuidado aquí, un costo que ella nunca ha negociado a la baja. Siempre nos dice: denle lo mejor, lo que sea necesario, yo lo cubriré. El doctor abrió la carpeta sobre el escritorio frente a David. No era solo un expediente médico, era un santuario. Dentro había fotos, una Ximena adolescente, con aparato en los dientes, y una camiseta de una banda de rock, abrazando a un Mateo niño en un parque. Una Ximena universitaria, con evidentes ojeras por el estudio, ayudando a Mateo a construir un castillo de Lego en el suelo de una habitación que claramente no era la actual. Copias de los documentos legales que ella misma, con la ayuda de un abogado de oficio, había tramitado para convertirse en su tutora. Y cartas. Docenas de cartas escritas a mano por ella para el personal a lo largo de los años, detallando las comidas favoritas de Mateo: pizza de pepperoni, pero no muy tostada, sus miedos, los truenos y los perros grandes, las canciones que lo calmaban, viejas canciones de cuna que su abuela les cantaba. Era un testamento abrumador, página por página, de una década de amor silencioso, de una responsabilidad inquebrantable asumida por una joven que debería haber estado viviendo su propia vida. David miró las fotos, el rostro joven de su esposa lleno de una determinación feroz, la imagen de la arquitecta fuerte, exitosa e imperturbable que él conocía, se superpuso con la de esa joven que había luchado sola contra sus padres, contra el sistema y contra el mundo entero por su hermano. Su ira se había transformado en una vergüenza tan profunda que le quemaba por dentro. Y debajo de la vergüenza, algo más comenzaba a crecer, una admiración y un amor por su esposa más profundos, más reverentes, de lo que jamás había sentido. Se dio cuenta de que no conocía ni la mitad de la fuerza, ni la mitad del corazón de la mujer con la que se había casado, y el peso de su propia y mezquina desconfianza casi lo aplasta. El camino de regreso a casa fue un borrón de autopistas y lágrimas. David conducía en piloto automático, las imágenes de Mateo sonriendo y las palabras del doctor Fermín repitiéndose en su mente como un eco sagrado. No era un esposo traicionado, era un tonto, un completo y absoluto tonto que había estado a punto de destruir lo más valioso de su vida por no saber escuchar, por no saber confiar. Cuando entró en casa, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, creando largas sombras en el suelo que parecían barrotes de una celda. Encontró a Ximena exactamente donde la había dejado, en la cocina. Estaba sentada a la mesa, con la espalda tan rígida como una tabla. Su laptop estaba abierta frente a ella, mostrando la misma hoja de cálculo de finanzas que él había espiado esa mañana. No lo había cerrado. Había estado esperando, sabiendo que él volvería con la verdad. Cuando levantó la vista para mirarlo, sus ojos estaban hinchados y rojos, pero secos. Estaba más allá de las lágrimas, en un lugar de dolor tranquilo, preparada para el veredicto final. Pero el veredicto que esperaba nunca llegó. David no gritó, no acusó, caminó hacia ella, con la lentitud de un penitente, rodeó la mesa
y para su completa sorpresa se arrodilló frente a su silla. Tomó sus manos, que estaban heladas y sin vida, entre las suyas. Y entonces las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el viaje de vuelta brotaron, silenciosas y amargas, cayendo sobre las manos de ella. «Lo sé todo», Shime susurró, su voz ahogada por la emoción, apenas audible. Fui al centro. Vi a Mateo. Los ojos de Ximena se abrieron de par en par, una mezcla de terror, shock y una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. «David, yo te lo iba a decir». No la interrumpió él, apretando sus manos con suavidad. «No digas nada. Escúchame tú a mí. Soy un imbécil, un idiota celoso y desconfiado, un mal esposo. Por favor, perdóname». Le contó todo, su visita, su vergonzosa confrontación en el vestíbulo, la infinita paciencia del doctor Fermín. Le pidió perdón no solo por haber sospechado de ella, sino por algo mucho más profundo, por no haber sido el tipo de esposo en el que ella pudiera confiar, por no haber creado un refugio lo suficientemente seguro para que ella compartiera su carga más pesada, su dolor más profundo. Por primera vez en más de una década, Ximena dejó caer los muros que había construido ladrillo a ladrillo alrededor de su corazón. Y la verdad salió a borbotones en una mezcla desordenada de palabras y sollozos. Le habló del miedo constante a que alguien descubriera su secreto y la juzgara. Le habló de la vergüenza que sus propios padres le habían inculcado, haciéndole sentir que su amor por Mateo era una especie de defecto. Le habló de la aplastante soledad de llevar esa responsabilidad ella sola, año tras año. Lloraron juntos, abrazados en medio de la cocina, con la luz del atardecer muriendo a su alrededor. No eran las lágrimas amargas de la traición, sino las lágrimas sanadoras del alivio, de la verdad finalmente liberada, del reencuentro de dos almas que se habían perdido en un laberinto de secretos. 3 meses después, la escena es radicalmente diferente. Estamos en la habitación 207 de Luz del Mañana, pero ya no hay un cristal que nos separe. El sol entra a raudales, iluminando un caos feliz. En el suelo, David y Mateo están construyendo una elaborada fortaleza de Lego, riendo a carcajadas mientras una torre se derrumba por tercera vez. David ha descubierto que comparte con Mateo un amor por la precisión y la estructura, y se han vuelto inseparables. Nuestro hijo Matías, que al principio se sentía tímido ante la energía impredecible de su tío, ahora está sentado a su lado, mostrándole con orgullo un dibujo que ha hecho de un tiranosaurio rex. Mateo lo mira con una admiración genuina y le dice: «Guau, Matt, tiene dientes muy filosos». Yo los observo desde el marco de la puerta, con una taza de café en la mano, y por primera vez en años siento que mi sonrisa no es una máscara, no es un esfuerzo, es genuina. Noto que ya no hay una tensión constante en mis hombros, que el nudo de ansiedad que vivía permanentemente en mi estómago se ha disuelto. El secreto que casi nos destruye, al final, fue lo que nos salvó. La verdad no nos rompió, nos reconstruyó, creando unos cimientos mucho más fuertes. David se ha convertido en el mayor defensor de Mateo, investigando nuevas terapias, hablando con los médicos y planeando cómo adaptar nuestra casa para que Mateo pueda pasar los fines de semana con nosotros. Lo trata no como una obligación, sino como el hermano que nunca tuvo, la pieza que faltaba en nuestra familia. Hemos empezado a construir una nueva definición de familia, una forjada no en la apariencia de perfección, sino en la aceptación desordenada y hermosa de nuestras imperfecciones. Mis padres, de alguna manera, a través de algún pariente chismoso, se enteraron de que David ahora sabe toda la verdad y, lejos de dejarme, se ha involucrado por completo. Han estado llamando, mandando mensajes. El otro día, mi madre incluso se apareció en mi oficina sin avisar. Hablan de arrepentimiento, de que quieren arreglar las cosas, de recuperar el tiempo perdido. Sus palabras suenan huecas, oportunistas,
como si ahora que la carga es compartida y la vergüenza ha sido enfrentada, quisieran reclamar un lugar en la foto familiar. Y aquí es donde los dejo con una pregunta. Una que me hago cada vez que suena el teléfono y veo sus nombres en la pantalla. ¿Estaría mal si les digo que ya es demasiado tarde? ¿Estaría mal si protejo a mi nueva familia, esta que hemos construido sobre la base de la verdad, el sacrificio y un amor incondicional, y les digo con toda la calma del mundo que ellos, los que plantaron la semilla de la vergüenza, ya no tienen lugar en ella?